Bienvenidos a esta emisión de la Antinoti Editorial. No sé si ustedes recuerdan, amigos, pero Luis Abinader prometió durante su campaña electoral que su gobierno sería un cambio radical, un ejemplo de transparencia, que se iba a administrar el Estado con eficiencia. Y tanto así, que para el pueblo era casi como un cuento de hadas. Y por esa razón que, aparte de la corrupción descarada y rampante del PLD, es que él es hoy presidente de la República Dominicana. Entonces no sabemos cuál es la definición que el presidente tiene de ese concepto, pero por lo visto lo ha confundido con un cuento de terror. Sí, así como usted me está escuchando, porque eso es lo que se está viviendo en nuestro país ahora mismo. Por eso nosotros hemos decidido refrescar aquí en el Antinoti la memoria al mandatario y hacerle nuestro propio cuento, a ver si abre los ojos y nota que en el suyo hay brujas, hay villanos, hay corruptos y muchos otros de esos personajes que hacen posible que nos asustemos solo de verlos. Entonces, comandante, aquí va el cuento. Y como todos los cuentos comienzan con: había una vez un gobierno que prometió un cambio a una población cansada de sufrir por la corrupción, el robo, el endiosamiento de un presidente, de la impunidad y cuantos males pueden existir. Ese gobierno se comprometió a darle la oportunidad a los dominicanos de vivir en un cuento de hadas que acabaría con todos esos males que por años han aquejado a esa población. Al principio, todo iba bien. Quiero tener como un violín aquí. Al principio todo iba muy bien. Hasta que en el camino el presidente se encontró con que debía pagar con creces los favores que algunos le habían hecho para que llegara al poder. Y ahí comenzó a cambiar la trama del cuento que nos hicieron. Las botellas que querían eliminar solo cambiaron de nombre. La corrupción que quiso combatir en algunas instituciones se mudó para otras que no paran de hacer escándalos. La nómina que quiso disminuir se ha aumentado en sabrá Dios qué porcentaje. Al pasar los meses del gobierno del cambio, los personajes de este cuento cada día enfilan más sus cañones hacia la maldad. Bueno, de hecho, el presidente ha tenido que cancelar a varios de ellos, porque está bien que su papel político le dice a esas personas que van a los puestos a hacer y deshacer, pero caramba, coño. Han querido ser tan reales en sus puestos de villanos que algunos, como Luis Maisichel Dicen, que administraba la Lotería Nacional, actuó como lo que es, un rifero, y lo desempeñó tan bien que hizo un fraude millonario que le valió un gran premio al mejor actor, y ahí está disfrutando de unas buenas vacaciones en Ohio Beach Resort. Eso es lo que sucede cuando usted nombra en una institución a alguien que representa conflictos de intereses. Por eso, ese personaje que comenzó siendo uno de los buenos del cuento, terminó siendo uno de los malos, de los que incluso arrastran a otros a su maldad. Ya ese señor ha sido sacado de la trama, pero la institución, que no tiene razón de ser, sigue ahí mismo, a pesar de que se ha sorteado una historia de fraude en esa institución. Porque no ha sido uno, ni dos, los tantos escándalos de fraude que han sucedido en la Lotería Nacional. En esta historia hay dos personajes a los que, sin querer queriendo, les ha tocado hacer el papel de brujas. Esos que, aunque se han pintado como dulces corderitos, han protagonizado escándalos que han virado la torta. Un buen ejemplo de esto es Kingsberly Taveras, quien por no poder demostrar los bienes que posee fue destituida. Y la otra es su sustituta, Luz del Alba Jiménez, que está ahora mismo en la candela, acusada por José Manuel Vidal, quien fuera director jurídico del Ministerio de la Juventud, porque supuestamente ha beneficiado a empresas mediante licitaciones amañadas a allegados del esposo. Entonces ella sigue desempeñando su papel y su personaje toma forma, porque mientras otros funcionarios que han sido acusados por diversos hechos, como la misma Kingsberly, se toman una licencia en lo que hacen las investigaciones, ella dice que no se va de su puesto hasta que ella demuestre que es una mansa paloma. ¿Y quién le lleva, señores, la contraria a ese personaje tan corpulento? Digo, si yo fuera el presidente, hasta miedo le tendría de cancelarla. Claro, la mujer fuerte. Pero el cuento sigue su trama y entre los personajes nos encontramos con uno que también tiene un rol protagónico y es nada más y nada menos que Rafael Arias, director del Intrant. Ese es un gran actor porque es como
Es como la gatica de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. Es de esos personajes que tienen subalternos, que son los que figuran haciendo el mal, y después es que usted se da cuenta o se entera que ese es el cabecilla. Pero igual es un cabecilla que responde a los intereses de otro nefasto personaje llamado Antonio Maite, que es el dueño y señor de un supuesto sindicato que no es más que un negociazo, una mafia llamada Conatra. Ese señor fue nombrado ahí por el presidente Luis Abinader y da trabajo creer que nadie le pudo decir, además ni Raquel le pudo decir, pero Luis, ¿y cómo tú vas a nombrar a un sindicalista en el Intran? Eso como que no. Bueno, y aunque parezca mentira, el hombre fue nombrado y ahí tenemos a los sindicatos de taxistas abusando, agrediendo y hasta maltratando turistas porque ellos insisten en sacar a los taxis de plataformas tecnológicas como Uber, Didi y otros del mercado. ¿Por qué? Porque no están a la par de esa tecnología y le está quitando su comida. Entonces, ese cuento de que lo que buscaban era el registro y la legalidad de esas plataformas digitales, que ya se la daba la ley de tránsito, por cierto, quedó demostrado que no era más que un cuento. Cuando una vez llegados a un acuerdo, siguen las protestas, siguen las agresiones. Entonces, ¿y de verdad alguien cree? Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿de verdad alguien cree que ellos van a dejar sus intenciones cuando tienen el apoyo del mismo gobierno? Porque el Intran y el CESTUR son instituciones del gobierno y sus acciones son responsabilidad del presidente de la República Dominicana, quien nombra a sus directivos. Entonces, en este punto también nos damos cuenta que el cuento de hadas que nos vendió Abinader se ha convertido o se está convirtiendo en uno de terror y no de cualquier terror. No. Entonces, y mientras todo esto ocurre en ese capítulo, el mandatario se introduce en la trama y protagoniza un episodio que no pinta nada bien. Hace uso del poder que le confiere la Constitución Dominicana y nombró por decreto a un grupete de personas en puestos diplomáticos como ministros consejeros, lo que en el idioma nuestro se llaman botellas de lujo. Esos compromisos que está pagando Abinader le salen carísimo a la población. A la población que tiene que pagar con grandes impuestos los gustos que estos actores de relleno se dan en este cuento de hadas, porque para ellos sí lo es. El terror, coño, es para nosotros los pendejos. Pero bien, sigue el desarrollo de la realidad, porque no es una ficción, señores. Y ahí vemos entonces al jefe de Estado cancelando funcionarios. En el poco tiempo que lleva el gobierno, se ha llevado como 6 de ellos. Pero por un lado destituye estos y por el otro nombra a Cuchumil y la nómina explota, porque el Estado está hasta el tope. Y todavía falta gente que hay que pagar favores. Todavía falta gente a la que hay que devolverle lo que hizo por la campaña electoral. No hay escenario que coja tantos actores para seguir dándole forma a un cuento que cada día trae capítulos más asombrosos y turbios. Como en todo cuento, tampoco faltan los actores que exigen, que ruegan, que pasan hasta vergüenza pidiendo que le den un pequeñito papel en el cuento. Pero no, es triste. Pero esos no lo conseguirán porque la trama pasó de ser un cambio para una sociedad podrida a convertirse en un cuento de terror donde sigue todo igual, en algunos casos peor, pero con actores diferentes. Lo cierto es que aún no se ha escrito el fin de esta historia, que en poco tiempo ha dado mucho de qué hablar por lo intensa que ha sido. Pero todo apunta, coño, a que esto no tendrá un final feliz. Porque de haber sido de hadas, podría tener una segunda parte, pero como en el camino se ha ido convirtiendo en terror, con una sola entrega es más que suficiente para que los dominicanos, como espectadores, nos demos cuenta que los cuentos como este y como otros que nos han hecho no deben repetirse. Así que, a partir de ahora, que ya nos imaginamos el desenlace de este cuento, vamos a elegir mejor nuestras historias y que sin importar que sean buenas o malas, tengan una sola entrega y ni una más. Ya lo saben, señores, a luchar ahora para que no se reelijan los personajes, porque mientras más duran haciendo su papel, más perfeccionan su actuación al punto de cambiar de hadas a terror. Importante. Hasta aquí esta emisión del Antinoti correspondiente al sábado 20 de noviembre del 2021. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo del Antinoti, te vi, te veré.